Que el Señor te bendiga. Es una bendición nuevamente poder saludarte. Te mando un abrazo fuerte donde quiera que estés. Y ya estamos en la fase final, así que ya son los últimos videos. Yo sé que has aprendido mucho, al igual que yo, constantemente seguimos aprendiendo y qué bueno que estemos ya en esta etapa. Quiero pedirte ahí donde estás que puedas cerrar tus ojos para que podamos empezar de lleno a lo que venimos a aprender por medio de esta transmisión. Señor Jesús, le agradecemos por la vida de mi hermano, de mi hermana, de que está allá, Señor, en ese lugar. Ahí en su cama, en su lugar de trabajo, escuchándolo quizás en algún espacio de su casa para que haya un poco más de privacidad. Padre Celestial, gracias por la vida de ellos. Gracias por la vida de tus hijos. Gracias, Señor, que nos permites una vez más hablar de tu palabra que es viva y eficaz. Señor, ayúdanos a aprender el día de hoy algo más por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empezamos. Tú ya sabes de que tienes que traer tu Biblia, algo para apuntar, y hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Tal vez lo has escuchado. Y hoy vamos a tocar el tema acerca de la santidad. La relación que tenemos que tener nosotros constantemente con Dios para mantener una vida de santidad constantemente hacia Él. Tú sabes que antes en el mundo, pues uno cuando andaba en el mundo hacía un montón de cosas que al Señor no le agradaban. Y uno lo hacía, pero cuando ya conoce a Cristo, uno sabe de que ya todas esas cosas quedaron en el pasado y ahora somos una nueva criatura en Cristo en muchos aspectos. Y hoy quiero iniciar con ese tema de la importancia de cuidar la santidad. La importancia de cuidar la santidad de nosotros como hijos del Señor, porque sin la santidad no veremos a Dios. Yo sé que tú también lo quieres ver algún día, como yo también, y tenemos que esforzarnos como buenos soldados e hijos de Cristo para que le podamos ver y contemplar su hermosura en aquel día glorioso que vendrá para nuestras vidas. Quiero invitarte a que tú puedas abrir tu Biblia y vamos a ir a una parte importante donde el apóstol Pablo le hablaba cuando estaba predicando el evangelio a los romanos. Y quiero que vayamos nosotros a ver Romanos capítulo 3 y versículo 23. Romanos capítulo 3 y versículo 23. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está ahí contigo y conmigo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Mira, todos estábamos destituidos de tener un tiempo glorioso. Mira, todos estábamos destituidos de poder pertenecer a la gloria del Señor, a ese paraíso hermoso, glorioso que Él tiene preparado para aquellos fieles hijos de que se esfuercen constantemente para agradarle a Él. La palabra acá nos habla, donde el apóstol Pablo les decía de que sí, todos estábamos destituidos y que no había nadie de que se iba a salvar, pero por eso vino Cristo a morir a la cruz del Calvario, para que por medio de Él, gratuitamente nosotros obtengamos esa salvación. Y la salvación tenemos que cuidarla. ¿Y por qué te digo cuidarla? Porque la podemos perder. ¿Y cómo la podemos perder? La podemos perder si empezamos a hacer cosas que no le agradan a Dios, que más adelante vamos a ver un tema como cuáles. Hacemos algunas cosas que pensamos que no nos están viendo, pero usted y yo sabemos de que hay un ojo divino que no podemos escaparnos. Todo ese tipo de cosas que nos hacen como que perder nuestra salvación. Porque usted todos los días tiene que buscar la manera de agradar más a Dios y esforzarse en ser mejor que ayer, mejor que el mes pasado, mejor que el año pasado, y así sucesivamente, no para la persona que está a su alrededor, es para Dios. Así que es un gran privilegio que esa salvación que tú tienes y que yo tengo, por fe que la creemos, porque así es, y que tenemos que cuidarla para no perderla constantemente. Lamentablemente suceden casos en el evangelio que hay personas que se alejan del Señor, y es triste poder ver que se alejan de ese primer amor y esa salvación la pierden. Muchos de ellos, por la misericordia del Señor, logran nuevamente regresar y reconocer que le fallaron y reconocer que fue un error haberse alejado porque les pasaron cosas tremendas y regresan al Señor. Pero hay otras personas que lamentablemente ya no regresan. Y cuando estas personas parten por diferentes motivos, accidente o lo que le lleguen a pasar, o más que todo mueren, es triste porque ya no están en los caminos del Señor. Y cuando una persona no está en los caminos del Señor, está completamente sin protección. No está escrito en el libro de la vida, lo cual tú y yo tenemos que cuidar para cuidar nuestra salvación. Hoy quiero que vayamos
a otra cita, Gálatas capítulo 5 y versículo 17. Si te das cuenta, el título de lo que tiene este pasaje dice ahí: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Tú y yo tenemos que esforzarnos por el fruto del Espíritu, que es lo que va a ser una evidencia de que tú eres un verdadero hijo de Dios. Los frutos del Espíritu, no para que te vean, sino porque tú sientes en tu corazón hacerlo, porque te nace hacerlo. Y eso es un fruto del Espíritu, de que Dios pone en sus verdaderos hijos. Y mira, vamos a ver esta escritura, y dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5 y versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Se oponen. Usted tiene que luchar todos los días con la carne para que venza su espíritu, y esos deseos espirituales que son enviados por Dios, tú los pongas en práctica. Dice el 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Ahorita las vamos a ver, y mira qué interesante. Dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira qué interesante. Acá nos habla la palabra del Señor, y hay tantas cosas que hablan acá: contiendas, chismes, habla de fornicación, de adulterio. Tú no puedes estar viviendo con una persona si no estás casado delante de Dios, o ya sea con las autoridades. Tú no puedes estar teniendo tu esposa y estando con otra persona a escondidas, porque eso también es malo. Aquí la palabra lo dice. Andar con cosas semejantes a odio, a iras, a griterías, todo ese tipo de cosas malas son de la carne. Que tú ves a una persona que no tiene a Cristo en su corazón, a veces, no sé si te ha pasado a ti, de que vienes y encuentras a personas que hasta gritan y hasta dicen malas palabras y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo en ellos. Y lo que está es la carne, nada más complaciendo las cosas malas de la carne. Pero mira qué interesante. Yo sé que esas cosas tú y yo constantemente nos esforzamos para no caer. Y el 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Definitivamente, el día que tú dijiste: yo quiero a Cristo en mi corazón, voy a dejar la vida pasada porque ahora soy una nueva persona, y todo lo pasado el Señor lo echó a lo más profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Mira qué precioso, papá. Ahora somos una nueva criatura. Antes quizás no empezamos bien. Yo soy un ejemplo también que no empecé bien, pero después lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en mi vida, y gloria a Dios, Señor, porque no importa cómo empecé, lo que importa es cómo voy a terminar. Gloria a Dios por esa palabra. Es una bendición. Vamos con otra cita bíblica para avanzar, y quiero que vayamos ahora a Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira qué interesante. Tenemos que tener esos frutos del Espíritu: paz, mansedumbre, gozo, amor, los unos con los otros, más con nuestros enemigos, más con aquellas personas que nos enojan, máximo con aquella persona que tal vez te lleva mal. Tienes que demostrarle que Cristo vive en ti, y que aunque el enemigo se levante fuerte, no va a poder destruir la bendición que tú ya tienes. Mira qué precioso. Vamos con otro, y con este vamos a ir concluyendo. Y es en Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 14. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Gloria a Dios. El enemigo siempre va a querer mandarte aquellos pensamientos de tu pasado.
pero ahora en Cristo tú eres una nueva persona. Y no importa los pensamientos que te puedan mandar, Cristo te restauró, te libertó y ahora es una nueva persona tú para Cristo. Y eso es lo más importante. Así que es una bendición poder concluir y que sabemos nosotros que la santidad tenemos que cuidarla constantemente porque la podemos perder. La manera de cuidarla es que todos los días nos consagremos para Dios, que constantemente nosotros vivamos una vida santa, agradable a Él. Y no tampoco decir, uy, es que el pastor o la otra persona es que yo también soy santo, que no hago pecado. No, no. Todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor con sinceridad, decirle, Señor, perdóname, esto hice mal y no está correcto y no lo vuelvo a hacer. Y no repetirlo, es lo más importante, no estarlo repitiendo porque entonces caemos a un círculo que ya no es correcto. Cuando tú le pides perdón al Señor es porque tú reconoces que fallaste y que ahí no está correcto, pero tienes que mejorar y no tienes que volverlo a hacer. Y si tú no le has fallado al Señor y te has mantenido, gloria a Dios por ello. Y dice la palabra del Señor, el que esté santo, límpiese más. Y otra palabra también lo habla de una manera diferente en otro contexto. Dice, y el que esté firme, mire que no caiga. Y es lo que tenemos que cuidar nosotros, porque cuidadito decir, es que yo soy santo, que no, no, no. Todos los días tenemos que presentarnos humildes delante del Señor y Señor, yo no soy nada ni puedo nada sin ti, te necesito, dame fuerzas. Ayúdame, Padre, a vencer los malos pensamientos que quiere el enemigo mandar a mi mente. Señor, dame la fuerza para no caer el día de hoy. Dame la fuerza para mantenerme. Dame la fuerza para agradarte. Mira qué bendición. Tenemos que empezar así todos los días. Me alegro entonces que ya estemos concluyendo este video. ¿Ves qué rápido se terminó? Faltan 2 más. Está pendiente y esta semana estaríamos concluyendo con esto. Me siento contento y ya mero se acerca ese momento especial para tu vida. En el nombre del Señor yo sé que van a pasar cosas increíbles, más de las que ya han pasado. Que el Señor te bendiga.